Gratísimas, venerables seres, damos inicio entonces ya en este instante con el ejido del conocicierto desde el gran templo vegetal Sacro Aquarius, recordándoles a sus mercedes, venerables seres, que ya hoy es el día viernes en la fecha profana, Júpiter, fecha de Dios, y que estamos en la regencia de el chakra frontal, el ojo de Chiva, color dorado o verde fucsia fosforescente, para que lo pongan en sus piterías, para que vibren con el chakra de este día, que es ese chakra. Vamos entonces, venerables seres, a iniciar el ejido del conocicierto. Hoy vamos a estar dándoles un resumen rápido de lo que sucede en el mundo, un resumen del tema del día de ayer, y vamos a estar laborando con el tema del día de hoy. Entonces, con sus mercedes, venerables seres, vámonos de una vez con lo que sucede en el mundo, cosas que pasan. Vamos a estar laborando desde este lugar. Iniciamos, venerables seres, con una historia de la naturaleza. Dice así: jirafa da beso de despedida a su cuidador, enfermo con cáncer terminal. Entonces aparece la imagen, la jirafita se le arrimó al, al hombre que estaba enfermo en su lecho de cama y le dio un besito de despedida, un beso de despedida a su cuidador. Dice así: una jirafa ha dado un beso de despedida al moribundo empleado que la cuidó durante muchos años en un zoológico neerlandés. Y ahí si alcanzan a mirar la foto, interesante, de la despedida de la jirafa de su cuidador enfermo de cáncer terminal. Bueno, eso tiene que ver con lo que sucede en Rusia, lo que pasa en ese lugar del mundo. Y dice así esta nota, dice: el plan de 11 puntos de McCain para la guerra con Rusia. Este tipo, John McCain, es un senador republicano del partido de George Bush, hijo y padre, republicanos. Los del partido de Obama son demócratas, aunque las dos líneas de gobierno de los Estados Unidos son iguales, pero este es de línea dura, es un tipo excesivamente guerrerista, peligroso, y es el que está en la lucha constante contra las fuerzas que se oponen al imperio de los Estados Unidos. Y es uno de los promotores de la guerra que está sucediendo en Venezuela, o sea, es uno de los que ha promovido y sigue promoviendo secretamente, manda ayuda y aprobado por las cámaras de allá en los Estados Unidos, ayuda para que se haga la revolución contra el país de Venezuela. Entonces dice así: el plan de 11 puntos de McCain para la guerra con Rusia. Y dice así el senador McCain al rescate. McCain ve con horror cómo las dramáticas amenazas a la administración Obama contra Putin reciben las burlas de los rusos. Pues no le queda más sino estar ofendido por cuanto no tiene más que decir, no tiene más que hacer. Entonces, lo único que le queda es resignarse al poderío estratégico que, sin disparar una sola bala, los rusos se apoderaron de Crimea y lo hicieron por voluntad del pueblo de ese país, porque ellos querían adherirse a ese país. Entonces, por eso, de pronto el hombre está ofendido en la forma en que Estados Unidos ha perdido el control de la situación que están manejando ellos en este momento y que se les salió de las manos a los estadounidenses. No pueden iniciar una guerra porque sería una guerra nuclear y no están preparados. De pronto sí, tendría militarmente cómo actuar la OTAN y los Estados Unidos, pero los afectados serían las dos potencias y el mundo entero. Y él pues no puede hacer absolutamente nada más. Es el de los senadores más guerreristas que existen en este momento en los Estados Unidos, un
criminal de guerra que todavía está de senador en los Estados Unidos. Dice, esquivar a Visa Mastercard. Esquivar a Visa y a Mastercard. Rusia estudia crear tarjeta de pago para paliar sanciones. Los legisladores rusos han propuesto establecer un sistema de pago nacional que sustituya a los servicios más extendidos en Rusia, Visa y Mastercard. Esta medida se ha efectuado en respuesta a las sanciones de Washington contra un banco ruso. Eso es porque le han emitido varias sanciones al país de Rusia por lo sucedido en Ucrania y en Crimea, especialmente en ese lugar del mundo. Una forma de los rusos esquivarle las sanciones a los gringos. 22M es una tragedia social y por eso los yayos estamos en la lucha. Los participantes de la Marcha de la Dignidad, compuesta de 6 columnas, han entrado en Madrid. La culminación se prevé para este sábado 22 de marzo. RT está acompañando a los manifestantes en su camino y habla con los protagonistas de lo que está sucediendo en España con las marchas que continúan en ese lugar. México, transgénicos y políticos neoliberales sentencian a muerte al agro. La apatía del gobierno mexicano en la defensa del campo y los cultivos han dejado el paso a Franco a transnacionales que no solo empobrecen al agro con sus sembradíos de semillas, organismos genéticamente modificados, sobre todo los que se refiere al maíz, sino que ponen en riesgo el hábitat sumidos en sus políticas neoliberales. No prestan oídos a las protestas. Son protestas por lo del... Bueno, de todas formas los mexicanos fueron el primer sitio donde se probaron los transgénicos en el mundo. Y allá el primer alimento que se utilizó para transgénicos fue el maíz y todavía se produce transgénicos en México. Y el maíz, obviamente, igual que la soya, el algodón, que son, digamos, los tres elementos o las tres semillas con las cuales se inició el plan de transgénicos en el mundo y México fue uno de los primeros lugares de la Tierra donde se ubicaron transgénicos. Y ahí sigue el daño en ese país del mundo. Dice así, suspenden indefinidamente la depuración del agua de Fukushima. Y esta imagen que aparece aquí es una imagen de la NOAA. La tomó hace un año aproximadamente, un año y medio, 2 años después del paso, un año después del paso del gran tsunami que afectó las costas de Japón. Y ahí se ve en el tiempo y en el espacio hasta dónde iba a llegar la radiación de Fukushima, la central nuclear de Japón. Y la zona más afectada fue los mismos estadounidenses, las costas de Estados Unidos, pero la radiación se prevé que ubique todas las costas hasta Sudamérica, pasando el estrecho de Drake en el sur de Sudamérica, casi a la Antártida suramericana. Los efectos obviamente son menores, pero igual sigue la radiación. Dice así, el tratamiento de agua radioactiva en la central nuclear de Fukushima podría ser suspendido indefinidamente tras un fallo en el proceso de depuración y la contaminación de miles de toneladas de agua parcialmente depuradas, informan los medios japoneses. O sea, seguiría viajando elementos radioactivos desde la planta hacia el resto del océano, en este caso del Pacífico. Bueno, aquí abajito continúa lo de la marcha que estábamos viendo ahora, la marcha de la dignidad, que es el día de mañana, allá en España, eh, protestando por todos los ajustes y todo lo que le está sucediendo a ese país que está excesivamente empobrecido en este momento. Es uno de los países europeos con mayor crisis económica de lo que la gente de pronto se pueda imaginar. Presidente turco critica bloqueo de Twitter por Erdogan. El presidente de Turquía, Abdullah Gül, ha denunciado este viernes el bloqueo la noche del jueves de la red social Twitter por parte del gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. Bueno, lo que pasa es que los Estados Unidos
no le interesa el, el gobierno de Turquía. La base más grande que tiene la OTAN la tiene en Turquía. Y el país que fue punta de lanza para invadir Siria, pues lógicamente fue Turquía. Turquía era el que suministraba las bases, fue el que suministró el gas que utilizaron en la zona de Siria para acusar a los sirios de haber lanzado gas contra la población civil en la Gota, que se llamaba la zona donde tiraron el gas. Pero ellos, en este momento, sabe ese presidente de allá que la mayoría de las manifestaciones, porque él ya lo ha hecho y los Estados Unidos lo hace, se hacen por las redes sociales, sea por Facebook o sea por Twitter, cualquiera de las dos, que son las de mayor cobertura mundial. Y que todas las marchas que se hacen en la tierra y que buscan derrocar un presidente se hacen por esos dos sistemas, sea por Facebook o sea por Twitter. Entonces, como él sabe eso, por eso mandó a quitar la red social Twitter de su país, para que no le vayan a hacer una marcha y lo vayan a tumbar del poder. Entonces, por eso él hizo ese movimiento. 4 meses de pesadillas para que Netanyahu haga lo mismo que Yanukovych. Bueno, este es el títere que montó Estados Unidos, está con Obama, dice, Kiev aplazó la suscripción de la sección económica del acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que de hecho devuelve la situación al estado de noviembre a diciembre del 2013, afirma una representante del ministro de Exteriores ruso. Por lo mismo que estaban peleando, que era la anexión de Ucrania a la Unión Europea, pues el nuevo presidente que montó Estados Unidos todavía no ha decretado la unión de Ucrania al bloque europeo. Entonces, por eso dicen lo mismo que estaba haciendo Yanukovych. Yanukovych era el presidente que derrogaron, que quitaron del puesto para montar ese, que es un títere, un tipo multimillonario, aparte de que pertenece a la facción nazi de allá de América Central, de Europa Central, y el hombre pues continúa bajo el mando de los Estados Unidos. ¿Qué hizo que él se tenga que retraer? Que los rusos le proporcionan casi un 70, 80 o 90% de gas a Ucrania y que en ese momento, por falta de pago de Ucrania a Rusia, entonces los rusos les van a suspender el, el gas. Les toca a los ucranianos de todas formas agachar la cabeza para no lanzarse a la OTAN y a la Unión Europea, como es el objetivo de los Estados Unidos. El Pentágono apuesta por el X-51 en una carrera hipersónica de ataque global, un vehículo experimental hipersónico propulsado por un motor de tipo Scramjet. Se perfila como la opción principal para la nueva arma de ataque global inmediato del Pentágono, según afirmó un alto funcionario del Ministerio de Defensa estadounidense. Nueva tecnología que se inventa los Estados Unidos, el Pentágono y la bestia. Dice, el pie grande no es la única criatura esquiva que deambula en la selva canadiense. Aparece una foto del Yeti, el pie grande. Es una historia que ha transcurrido el tiempo y el espacio. Y sí existe esa criatura. Canadá tiene su propia versión del monstruo del lago Ness. También cuenta con leyendas milenarias y avistamientos modernos de varias otras criaturas a menudo aterradoras. No solo porque son misteriosas, sino también porque se dice son malévolas hacia los seres humanos. Entonces, esa es la historia del hombre de las nieves. Siempre le han dicho así. Y sí existe, no es que no exista, él sí existe. Recuerdo una historia en uno de los libros de Lobsang Rampa de la caverna de los antepasados y de las cavernas que hay en el Tíbet, porque también se ha visto el hombre de las nieves en el Tíbet, o sea, en el Dalawalgiri, lo que llaman el Himalaya. Y él sí existe, él es real y es una criatura que no es de este tiempo, de esta raza, es de la raza anterior. Y hay otras criaturas de otras razas que han pasado el tiempo y en el espacio. De pronto no, hay criaturas que no han pasado como los dragones de las razas anteriores a esta raza, pero que sí alcanzaron a estar al principio del inicio de la raza aria. Entonces sí se visualizaron dragones. En la zona también de la China se vieron esos dragones, pero fue por cuanto se pudieron pasar de una dimencel y traerlos a esta dimencel y luego volverlos a poner en la dimencel como el Behemoth
que sí no está ya sobre la esfera de Agnos. Decía la venerable Madre Rula que ya no estaba los Behemón, que son los animales más castos que existen sobre los mundos y son excesivamente hermosos y hermosamente alados. Entonces ellos también viajaron de esta esfera Geagmos y no hay un registro que los pueda uno mostrar. Dice, Putin se abrirá una cuenta en el banco sancionado por Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin está dispuesto a abrir una cuenta en el Banco Rusia, sujeto a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Eso es haciéndole quite a las sanciones que Estados Unidos le está imponiendo a Rusia. Los lácteos a estudio. Los lácteos no son necesarios y justamente para absorber bien el calcio. Lo que necesitamos es comer mejor y con menos azúcares y sal. Es un estudio acerca de cómo ir reduciendo los lácteos en el cuerpo. Ucrania, el primer país de Europa donde se exportó la primavera árabe. Bueno, los Estados Unidos tienen un sistema que se llama Surcon, Eucon y Africom, que son un sistema que la NSA, el Pentágono y la CIA crearon en el mundo. Es un sistema de globalización para dominar militarmente los países de la Tierra. En Sudamérica le llaman Surcom. Africom fue la encargada de dar el golpe de Estado a Libia y matar a Gaddafi a la orden de la OTAN. Entonces, para Europa se llama Eurocom. Y allá ellos tenían que transportar la primavera árabe. Entonces dice el, esto lo dice el congresista al comentar las recientes sanciones de Estados Unidos contra un grupo de políticos y funcionarios de Estado ruso. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso dijo que la crisis de Ucrania fue exportada al país a la manera de la primavera árabe. Entonces ya exportaron la primavera árabe a Europa. Ahora la están exportando a Sudamérica en Venezuela. Entonces Venezuela lo que está viviendo ahorita se llama una primavera árabe, al estilo suramericano. Y ojo porque hay que elaborar mucho, porque no ha cesado el ataque de la bestia armagedónica contra Venezuela. Continúa. Ellos están dando, se llama un golpe suave, o sea, una primavera árabe suave. Ya llevaron mercenarios de otros países y los tienen ya acantonados, más los mercenarios de este país, de Colombia, que quieren introducir a Venezuela para que lleven a efecto y lleven a rabo esto, que se llama la primavera árabe, llevada de, llevada de continente en continente y exportada de país en país. Y entonces eso continúa. Demandan a Google por espiar datos de estudiantes. El gigantesco de Internet Google se enfrenta a una demanda por haber espiado el contenido de millones de mensajes enviados y recibidos por estudiantes estadounidenses que utilizan aplicaciones de la compañía en materia de educación. Además, esto está acusada de haber utilizado esa información para construir perfiles encubiertos utilizados para enviar publicidad dirigida a los estudiantes. Bueno, todo espían. Estar en Internet es estar sometido a que lo espíen. No se salva ninguna de los sitios de espionaje. Esto es lo que estábamos viviendo en el mundo, es lo que está pasando en el mundo, cosas que pasan en la Tierra, cosas que pasan en el mundo donde estamos. Hoy, venerables seres, vamos a hacer un resumen rápido del tema de ayer, que fue muy interesante por demás. Pero también vamos a ver un resumen rápido de lo que es el equinoccio de primavera. Bueno, vamos entonces aquí al final. Recuerden que el día de ayer estábamos viendo el Opus Dei, la organización de los carismáticos y los evangélicos y cómo casi el 90% de las organizaciones evangélicas son manejadas por el Opus Dei, o sea, son manejadas por el clero católico, por los jesuitas, por los jesuitas, cómo se ha infiltrado hasta los tuétanos de la sangre la Iglesia Católica para dominar estas instituciones. Es más, esas mismas instituciones hablan en contra de la Iglesia Católica. Es más, ellos dan y dicen que la Iglesia Católica es la bestia.
y de todas formas la bestia es la que las apoya económicamente y la que ha introducido los pastores que son o del Opus Dei o son jesuitas para que toda la membresía que se ha ido para allá termine siendo y siga siendo católica, católica, apostólica y romana. El día de ayer pues dimos los videos están ahí, son muy interesantes para que sus mercedes los vean. Y nos quedamos con una porcioncita del resumen de lo que es esta maquinaria de la bestia armagedónica. Dice así, conclusión, vamos a leer la conclusión que no la leímos el día de ayer. Como dije al inicio del tema, no están incluidos todos los cuestionamientos, ya que solo hemos querido tocar los que consideramos más nocivos contra la sana doctrina. Hemos tratado de ser claros, sin la intención de ofender a nadie, solamente poner las cosas tal como nos las enseña la palabra del Señor. Y aparecen los videos, los dos videos que vimos en el día de ayer, para que sus mercedes los puedan ver. Y también les solicitamos a sus mercedes, cuando quieran hacer el comentario al respecto de ese tema, lo pueden hacer en la página de las juventudes. Quiero iniciar y concluir este tema con un documento, con un video muy interesante que me encontré el día de ayer y que va a abrir la base de un tema que vamos a traer del venerable gran comendador acerca del sionismo internacional y la Iglesia Católica y cómo ellos se infiltraron. Y de verdad que es muy asombroso mirar o muy asumible mirar ese video. Un poquito fuerte, escalofriante. Entonces, y después de ver ese video, es cortico, iniciamos con el heliocrón, con el equinoccio, para explicarles a sus mercedes el equinoccio. Ya pasó el equinoccio, fue el día de ayer el equinoccio de primavera. ¿Qué es un equinoccio? ¿Qué repercusiones tiene y por qué estamos ya en la alborada de recibir el nuevo heliocrón? Entonces, para que se preparen de la mejor forma, para que sus mercedes tengan en cuenta eso. Voy a dejarles un dato acerca de la Iglesia Católica, por cuanto contra esos que estamos laborando ahorita, contra ese sistema imperial llamado Iglesia Católica. Y este video va a ser una recopilación de videos al respecto de cómo la Iglesia Católica apoyó a Hitler y apoyando a Hitler ayudó a escapar a todos los nazis que mataron a los judíos, cómo los ayudaron a escapar y por dónde se escaparon. Es un video muy, pero muy interesante. Difícil de encontrar, lo logramos ubicar y lo vamos a dar el día de hoy porque va a ser uno de los videos base de una de las doctrinas del venerable gran comendador acerca del sionismo, la historia del sionismo, el sionismo internacional, la bestia armagedónica, que es el mismo sionismo y cómo ellos han manejado a través de la historia el mundo y lo han vuelto y lo han hecho un mundo patas arriba, manejado al amaño y al antojo de estos animales con cuerpo físico, de una cantidad de criminales que gobiernan nuestro mundo y al cual ni siquiera nos imaginamos todas las bestialidades que han ocasionado en toda la esfera Geagmus, en todos los pueblos, las naciones y las lenguas, todas las masacres que de pronto desconocemos, solo conocemos las más famosas, pero desconocemos que en todo el mundo esa bestia ha aniquilado cantidad y cantidad de seres humanos por mantener el poder y mantener un estatus de muerte y un estatus material. Voy a preparar el video para que sus mercedes lo puedan observar y ya estamos listos para prepararnos para la recepción del nuevo heliocrón, así como lo indicó el Elohim regente Tal y Haber en su salutacel, y vamos a darle una explicación del equinoccio. Vale, mucho cuidado a este video y van a darse en cuenta cómo la Iglesia Católica
estuvo involucrada y le dio las facilidades a todos los criminales de la Segunda Guerra Mundial para que se escaparan de la mano de los aliados que en aquellos días los estaban buscando, y cómo hicieron una ruta, le llamaban la ruta del Vaticano, por donde se robaron todo el oro de los países que invadió Hitler y lo llevaban al Vaticano. Y aparte de eso le sirvió esa ruta para hacer escapar a todos los criminales que habían matado a los judíos en la tierra. Rail Lines, que significa ruta de las ratas, era el nombre de las rutas de fuga en la jerga de los servicios secretos. A lo largo de los puertos más la ruta de Rail Lines, que significa ruta de las ratas, era el nombre de las rutas de fuga en la jerga de los servicios secretos. A lo largo de los puertos más importantes que van desde Austria a Italia, en distancias determinadas, se instalaron lugares de paso, las así llamadas casas de las ratas, donde los hombres que se fugaron encontraron cobijo y ayuda. Un hombre que aparece en muchos documentos y testimonios es Albergo Lupo, en el puerto de Brenner. Pero ya no vive el padre que en aquellos años llevaba el bar, y el hijo no quiere decir nada acerca del tema. Al igual que aquí, en muchos lugares nos vemos enfrentados a un muro de silencio a la hora de interesarnos por los viajeros misteriosos en los años de la posguerra. Los fugados corrían el menor riesgo de ser descubiertos por la policía militar cuando se alojaban en uno de los numerosos monasterios que se encontraban a lo largo de la carretera que une Austria con Italia. Los que conocían bien el tema de la ruta de las ratas también les daban los nombres de Ruta de los Monasterios o Ruta del Vaticano. En Italia colaboraron con una misión del Vaticano para ayudar a los países del este, que se habían hecho comunistas. Los hombres de Odessa supieron aprovechar esa misión, dirigida por el obispo Alois Udall, para la fuga de los nazis. Udall estaba al corriente. En sus memorias reconoce estar orgulloso de haber facilitado la fuga para esta gente. Schreibt, dass stolz ist, dass diesen Leuten zur Flucht geholfen hat. Nun, vieles. La Cáritas Católica fue quien financió una parte de los gastos y comisiones. Yo personalmente no creo que supieran quiénes eran estos hombres, porque también se marcharon otros refugiados de verdad. Es sind ja auch andere Flüchtlinge gegangen, echte, nach Südamerika. A su paso por Roma, algunos de los hombres más importantes que se dieron a la fuga los alojaron directamente en el Vaticano, en el monasterio de Delamina. De esta manera, estaban a salvo ante una eventual detención por parte de la policía italiana o de las autoridades militares de los aliados. Todo ello se ha podido conocer gracias a un informe clasificado de secreto absoluto y elaborado por la Vista, agente americano del servicio secreto. Sin embargo, este informe no salió a la luz pública hasta los años 80. El agente La Vista, especializado en descubrir las organizaciones de ayuda profascistas, dice en su informe: el Vaticano es la institución más grande implicada en el transporte ilegal de emigrados. El Vaticano justifica su participación en este tráfico ilegal con su deseo de infiltrar no solo a los países europeos, sino también a los países de América anticomunista y proiglesia católica. ¿El agente descubrió que los visados para continuar el viaje a ultramar fueron facilitados por la Cruz Roja? Ja, alle diese Papiere, die über Italien gingen über das Rote Kreuz. Vatikan hat... Sí. Todos los documentos procedentes de Italia venían de la Cruz Roja. El Vaticano tenía un acuerdo con los países latinoamericanos de entregar visados con el sello de la Cruz Roja. Cuando, por ejemplo, un obispo solicitaba un favor y decía: aquí tenemos un refugiado de Croacia, un pobre refugiado croata, le daban enseguida un visado. Entre estos pobres refugiados se encontraba también el señor Eichmann, pero Eichmann tenía el nombre de Clemen cuando se marchó. Ja, sofort das Visum gegeben.
En esta foto de 1950 se ve a Eichmann junto al exoficial de la aviación nazi Rudel en el buque de emigrados con destino a América del Sur. Eichmann no fue el único que se dio a la fuga provisto de documentación de la Cruz Roja, con la firma tan codiciada del cura croata Draganovic, leal a Udall. Entre los pasajeros que se marcharon por la ruta de las ratas se encontraban además Mengele, médico del campo de concentración de Auschwitz, buscado por cientos de miles de asesinatos. Destino, Chile. Alois Brunner, especialista de Eichmann para las deportaciones, acusado de haber matado a 120.000 judíos. Su destino, Siria. Franz Stang, comandante del campo de concentración de Treblinka, acusado de asesinato en 700.000 casos, fugado de la cárcel de Linz, Austria. Destino, Brasil. Walter Rauch, jefe de los camiones de gasificación en los cuales murieron 180.000 judíos. Destino, Chile. Josel Svanberger, que ahora, 45 años después, es extraditado a Alemania. Viajó también a través de la ruta romana a Argentina. Klaus Barbie, jefe de la Gestapo en Lyon, condenado por los franceses en rebeldía a pena de muerte por el asesinato de innumerables casos. Barbie viajó a Bolivia con un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Klaus Altmann, casado, de profesión mecánica. Bueno, ese video es un video de los que estamos, Levanta Acierto Juvenil está buscando una serie de videos donde se muestra la cooperación de la bestia armagedónica del Vaticano para la fuga de todos los criminales que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, para que sus mercedes se den cuenta que ellos a la ruta de escape le llamaban la ruta de las ratas, por donde ellos robaron a los países europeos el oro y se lo llevaron y se lo cargaron al Vaticano. Pero no solo les sirvió para cargarse en el oro, sino para hacer fugar a todos los criminales de guerra que habían matado a los judíos y por ahí se escaparon. Y como se dieron cuenta, el Vaticano tenía un acuerdo con todos los países suramericanos desde ese entonces, estamos hablando 1940, para auspiciar a todos los criminales de guerra y llevarlos a Suramérica. Desde eso, el Vaticano ya estaba intrínsecamente relacionado con los países de Suramérica para que le ayudaran en esa labor infernal de proteger a los criminales del mundo. Y un dato más, el maestro Kelly Zeus y el maestro Samael en su sabiduría siempre nos habían dicho que la Cruz Roja era un elemento de guerra del Vaticano y siempre lo ha sido, por eso es una cruz, así igual que los cruzados, y fue creado por el Vaticano, la Cruz Roja. Y como se dieron cuenta aquí, todas las visas para fugar a todos los criminales las daba era la Cruz Roja y la firmaban los sacerdotes o los obispos del país que estuviese en ese momento el fugado para volarse. Si vamos para la historia de Eichmann o de Adolf Himmler y Eichmann, que fueron Eichmann el creador de las cámaras de gas, Himmler el que creó las SS, entonces sus mercedes se van a dar cuenta que esos dos personajes eran descendientes o tenían alto rango en alguna de las instituciones del Vaticano. Los caballeros de Malta, que es la orden que se les da a todos los gobernantes de la tierra que le sirven al Vaticano, entonces le dan una cruz que se llama la Cruz de Malta, cruz que tiene Kissinger o que tiene Bush, la cruz que también le han dado al presidente que fue de aquí de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, tiene la Cruz de Malta. Es una cruz honorífica por crímenes, entonces entre más criminal sea, puede pertenecer a la Orden de los Caballeros de Malta, y que es una de las órdenes militares que tiene el Vaticano en la tierra, y que ahorita está absorbida por el Opus Dei, que es la que maneja esa orden secreta. Esa era la historia que les queríamos contar. Es una serie de documentos, de videos muy, muy impactantes del Vaticano a través de la historia, cómo han hecho para destruir, acabar, matar y asesinar a los habitantes de la tierra. Eso lo vamos a ubicar en un post con las palabras del gran comendador acerca del sionismo internacional, que son ellos mismos, para que sus mercedes vean y tengan esos documentos en el futuro. Los videos, ese video que les acabamos de mostrar fue un video difícil de encontrar y solo encontramos la primera porción por cuanto
parece ser la continuación del video, lo vetaron o lo sacaron de circulación, donde está la historia negra de cómo el Vaticano hizo fugar a todos los criminales que mataron a los judíos y originaron lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una invención jesuita. Los jesuitas fueron los que se inventaron la Segunda Guerra Mundial, también la Primera Guerra Mundial. También los jesuitas fueron los que mataron a Gaitán, el hombre aquí en Colombia. El que lo mató era un tipo jesuita y tenían otra carne de cañón cuando mataron a Gaitán, que fue el que toda la gente arrastró y apedreó y mató y asesinó. Y el mismo que mató a Jorge Eliezer se fue a Turba a matar al otro, que no era el asesino de este ser. Todo esto, todas estas cosas, la forma en que los jesuitas a través de la historia desde que nacieron y que tomaron la línea de los carmelitanos. Antes eran los carmelitanos los encarmados por la bestia de matar y asesinar en el mundo. Cuando ya aparecieron los jesuitas, entonces se le dio ya ese rango, se le dio fue a los jesuitas y ellos continuaron la matanza y la dominación de la tierra. Los jesuitas, después de que ya estaban montados como organización, entonces abrieron dentro del mismo Vaticano, abrieron entonces el Opus Dei para globalizar la iglesia, y entonces ahorita el Opus Dei es la punta de lanza de dominación de la bestia armagedónica, económicamente hablando. Militarmente tienen pues a los Estados Unidos, económicamente el Opus Dei, los judíos masones o los judíos sionistas que se le vendieron al Vaticano, y que tenemos videos donde los rabinos, los judíos de Israel, están en contra de los sionistas, o sea, hablan en contra del sionismo internacional, porque ellos saben que existe el sionismo y que fueron los que se vendieron al Vaticano y que son los que le sirven a la bestia armagedónica. Todas esas cositas, todas esas historias, vamos a traerlas aquí en la página del Ejido del Conocicierto. Nos vamos entonces con ahorita volvemos otra vez por cuanto estamos buscando si la señora de Fátima ha contestado las preguntas que le hizo la venerable Sparwell. Para eso nos toca revisar constantemente las páginas donde se hacen los comentarios para mirar si ella ya contestó, y en eso estamos revisando para poder continuar con el tema de las preguntas que se le ha hecho a la señora de Fátima, que creemos que en cualquier momento va a escribir acerca de lo que se ha tratado con ella. Mientras tanto, nos preparamos para recibir el heliocrón. El día de ayer fue un día muy especial porque fue el equinoccio de primavera. Queremos explicarles qué es el equinoccio. El equinoccio de primavera tiene un día específico. Es el día físico, pero también tiene algo que se llama el día espiritual. El día físico es física inti cuando pasamos al equinoccio de primavera, y el día es igual para los países donde se da el equinoccio de primavera, que sería para los países del norte. Y también tiene su día espiritual. El día espiritual del equinoccio siempre es el 21, o sea, hoy es el día espiritual del equinoccio de primavera, hoy 21 de marzo. Este día marca el equinoccio espiritual inti hablando. Ayer fue el equinoccio físico de primavera, hoy es el equinoccio espiritual. Mañana, como el día de Managda, en la noche se está despidiendo el heliocrón, y el día domingo es nuevo heliocrón, o sea, para esta ocasión el nuevo heliocrón es el próximo día de domingo, va a ser nuevo heliocrón. A veces el equinoccio da exactamente con el día espiritual, o sea, a veces el equinoccio es el 21. Este heliocrón, el equinoccio, fue el 20, o sea, el día de ayer. O hay otros días que siempre es el 21. Entonces dice así, vamos a leer este post al respecto del equinoccio para que a sus mercedes les quede claro. Dice: excelente día, venerable Ser Magnus. Se aproxima en esta época el equinoccio de primavera, época especial de eventos cósmicos, celebrada por todas las grandes culturas, donde a través de los tiempos se han construido los más grandes templos y edificaciones alrededor del mundo. Para recibir en este día, gratísimas a su exactitud arquitectónica, los fluidos energéticos dados por la luz del sol. Este día se celebra el nuevo heliocrón, dando la bien llegada a un nuevo ciclo para la esfera y para cada uno de nosotros,
ya que como nos lo enseñaría en una ocasión el beneavidísimo Elohim Weor Shammai de Israel, fue en esta fecha cuando nuestro Señor Jehová sacó a la esfera de la penumbra de Saturno para ubicarla donde actual Inti está. Y fue en este día preciso, el día del equinoccio, cuando esto ocurrió. Equinoccio quiere decir equidad de la noche con el día. Y esto es porque las horas de luz en el día del equinoccio son iguales que las de la oscuridad. Para que entendamos bien qué va a ocurrir este 20 de marzo, o sea, que ocurrió ayer, vamos a estudiar un poco de qué se trata este magno evento y así poder aprovechar el despliegue energético que se genera en esta fecha. Los moviciertos del equinoccio es como la luna. El equinoccio tiene un día antes, el día y el día después. Estamos hablando 20, 21 y 22. Un día, el día antes y el día después. Si el equinoccio se mueve por cuestiones siderales, como ocurrió en este heliocrón, que fue el día del equinoccio exacto ayer, y el cambio del heliocrón se da 2 días después del equinoccio o un día después del equinoccio, es porque el equinoccio no dura solo un día. Sí dura un día para los observadores físicos de la Tierra, pero es que nosotros no solo nos movemos por lo físico, nosotros nos movemos por lo espiritual. Por eso y por ende el equinoccio no es un solo día. El equinoccio es como un cumpleheliocrones. Los cumpleheliocrones no duran exactamente un día. Sí es un día, así como lo dijo el venerable Elohim regente Tal Giaber. Un día en el cual la Tierra cumple heliocrones dentro de 2 días. Pero ese día de cumple heliocrón, de nuevo heliocrón, tiene sus días antes y sus días después, como el cumple heliocrón de un dios sobre la Tierra, del maestro Kelvin, por ejemplo. Tuvo 7 días antes y estamos terminando exactamente el día de hoy, se terminan los 7 días después del cumple heliocrón del venerable maestro Kelvin Zeus, y el sello de eso es el equinoccio y el inicio del heliocrón. Es algo cósmico. Siempre van a haber esas 3 medidas. Por eso la Pascua real Inti, los 40 días de las cuaresmas hasta la Pascua del 18 de abril, siempre inicia un 7 de marzo. Siempre va a iniciar un 7 de marzo, 7 días antes del cumple heliocrón del venerable maestro Hakelim Zeus Hindu Zeus. Ahí se iniciaría lo que en el mundo profano llaman la cuaresma. La cuaresma la manejó ya entonces después la bestia armagedónica, la manejó el Vaticano y ya la transformó, la deformó, la degeneró y la volvió un evento de lambeladrillos, que son los que asisten a las cuaresmas y a las pascuas celebradas por la bestia armagedónica. Pero entonces no, si seguimos el orden que Dios ha entregado. Hoy estamos iniciando, terminando la segunda semagda de 7 días para iniciar la tercera, que es del 21 al 28. Y en este paso de tiempo estaremos entonces ubicándonos en el traalto cósmico del equinoccio, que es el equilibrio de todas las cosas. Por eso el equinoccio es un día igual entre el día y la noche. O sea, el día es perfecto, el día es igual y a eso se le llama equinoccio. Aquí aparece la figurita. En el equinoccio está el Ecuador, el trópico de Cáncer, el de Capricornio, el círculo polar de la Antártida y el círculo polar del Ártico. Entonces, si la Tierra está así, un poquito en el solsticio de invierno, la punta de abajo de la Tierra está cabeceada hacia el Sol en el solsticio. Entonces, eso marca el ver sol para los países del sur. El equinoccio marca igual, entonces, para terminar el solsticio para los países del sur e iniciar el equinoccio para los países del norte, la primavera. Entonces, en primavera, la Tierra estaba un poquito así y simple y llanamente lo que hace la esfera Geagmos es ponerse derechita. La cabeza se pone derecha. Entonces, es como un trompito, cuando el trompito se mueve. Entonces, el trompo se pone derecho. Ese es el día del equinoccio. Ese día exactamente, el día del equinoccio, la Tierra está, así como muestra esta imagen, equilibradamente y derechita. Entonces, el día en equivalencia es igual. En la noche tiene las mismas horas y el día tiene las mismas horas. Y de ahí entonces inicia la primavera. La Tierra nuevamente empieza a
a cabecear, o sea, como un trompo, a hacer un movicierto elíptico para ubicarse en todo el equinoccio hasta llegar a el versol y en el versol austral. Entonces ya tenemos que la cabeza de la Geagmus está inclinada hacia el sol y eso marca el versol para los países del norte y el invierno para los países del sur. Dice así, debemos conocer que la esfera donde habitamos se va desplazando en el espacio en una mágica y sagrada danza que consta de varios moviciertos que son. El primer movicierto es el de rotación, en el cual la Gea gira en su eje. Movicierto que determina el día y la noche, o el día solar, y el día lunar. Cada giro de la esfera Gea sobre su propio eje tiene una duracel de 24 horas para encontrarse en el mismo punto con respecto del Sol. El segundo movimiento es el de traslación. Recuerden que el cimbre a traslación y se llama delantación. No se llama traslación porque la Tierra no va para atrás, ella va para adelante. Entonces el movicierto traslación, conocido por la ciencia, para nuestros guías fue enseñado delantacer, en el cual la esfera se desplaza en una órbita alrededor del Sol, haciendo una figura en forma de elíptica. Y ahí se ve la elíptica de la Gea. Este movicierto es controlado por la fuerza de gravedad que ejerce el Sol sobre la Gea. Un giro completo de la esfera tiene una duracel de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Sin embargo, se dice que son 365 y la otra hora se va acumulando y cada día y cada 4 heliocrones se da un heliocrón que tiene 366 días, llamado heliocrón bisiesto. Viaja la Gea alrededor del Sol de Ors en una velocidad de 1006.200 kilómetros por hora. Más bien está hecho mal, bueno, aquí está puesto mal el punto, porque en realidad la Gea, el promedio de velocidad es de 1200 a 1640 kilómetros por hora. El venerable maestro Kelion Zeus le dio la velocidad exacta. Les recuerdo que en el Ecuador la Tierra gira más rápido. Vamos a ver ahorita un video. Entonces la velocidad estaba promedio del gire de la Tierra en unos 1100, 1200 y exactamente la máxima velocidad que tiene la Tierra en su gire es 1642 kilómetros por hora. Fue el dato científicamente emitido por el maestro Kelion Zeus. Esa velocidad de 1600 marca el 16. La esfera Geagmus entró a una velocidad que es la velocidad del 16. Si merológicamente miro, 16 es torre fulminada. Entonces, ¿qué sucede? Que la esfera Geagmus gire más rápido. Entonces estamos girando a una velocidad que puede originar lo que está originando en la Tierra. Es una velocidad alta. Subirla o bajarla es variar el símero para que no ocasione exiges, por ser el 16, el símero de la fulminación de las cosas, o sea, de fulminar la esfera Geagmus por su velocidad. No la esfera Geagmus como raza, como mundo, sino la raza como tal, como la raza aria, por ser la raza raíz que está en peligro de extinción. ¿Por qué? Por el pecado de la misma raza humana. Entonces, dice así, y la órbita tiene una distancia de 930 millones de kilómetros. La mayoría de personas son conscientes de estos dos moviciertos, sin embargo la Gea tiene más moviciertos y es precisamente el movicierto de precesión y el hecho de que la esfera no gira por el plano ecuatorial del Sol, sino en forma oblicua, lo que nos da el efecto de los equinoccios y solsticios. Estos moviciertos consisten en un giro de 23.5 grados del eje central de la esfera, haciendo que los rayos del Sol no lleguen en todas las épocas del heliocrón en forma directa al ecuador de la esfera. En realidad solo en 2 ocasiones al heliocrón, que el Sol sale por el oriente magnético y es precisamente en los equinoccios que sucede esto. O sea que la precesel es perfecta en los 2 moviciertos del equinoccio. El equinoccio de ahora y ya por allá en septiembre creo que es el siguiente equinoccio para que marque el cambio de las estaciones. Entonces, aquí tenemos la figurita de las elípticas.
Ahí aparece la figura, el primer punto de Libra, el primer punto de Aries. Entonces ahí se dan los dos equinoccios. El primer punto es Aries, ese es el que marca la sesión o la desecel del equinoccio que marca el inicio del heliocrón. Luego tiene el primer punto de Libra, marca el punto del equinoccio. Tiene una característica el inicio del heliocrón. Para eso nos toca ahondar, dicen en el mundo ahondar. Nos tocaría elevarnos en el tema. Cuando ahorita, 2 días hacia atrás, 2 días hacia adelante, o el movicierto de la luna, que es 1-1-1, 1-1-1, un día antes, luna llena, un día después. Entonces, esto quiere decir 2 cosas. 1, la luna llena solo dura 3 días y la luna nueva dura 3 días. Ya les hemos explicado a sus mercedes exactamente en los moviciertos que se han enseñado en el mundo, la luna tiene 4 etapas de 7 días. Entonces son 7 días de creciente, son 7 días de menguante, 7 días de luna llena y 7 días de luna nueva. Ese es el orden general. Pero en sí, cósmica Inti, la luna solo llena un día. Un día es toda llenita. Un día antes de llenar y el día después de llenar. Son exactamente esos 3 días. Más 3 días iguales en la luna nueva. El día de luna nueva es un solo día exacto. Es un día que la luna está oscura, totalmente oscura. Solo es un día. El día antes y el día que pasa la elíptica para iniciar el día después. Lo mismo es en la luna llena. Los demás días son creciente y los demás días son menguante. Obviamente se mantiene el orden, porque sí, exactamente son 7 días donde la menguante está marcada, 7 días donde la creciente es más creciente, pero igual en realidad tendríamos 11 días de creciente, 11 días de menguante, eso da 22, 3 días de luna nueva y 3 días de luna llena, y eso da 28 días exactos. Es más o más como la medida cósmica de cómo es que se ve la luna en su llenar y la luna en su descender. Lo mismo sucede aquí con lo de los equinoccios. Dice, si alguno de nos hace habitual Inti el recibicierto del día o las runas hidrosolares, se habrá dado cuenta que si pone una brújula indicando el norte y el oriente, el sol, a medida que va pasando los días del heliocrón, va variando su lugar de salida. Esto es por la inclinación que va teniendo la esfera de 23.5 grados. Cada 3 meses hacia un lado y luego hacia el otro lado. Es decir, que el próximo 20 de marzo a las 11:57, eso fue ayer exactamente a las 11:57, en Colombia estará el sol por el oriente que nos indique la brújula. De este día en adelante, cada día del sol saldrá un poco más al norte hasta el día del solsticio de ver sol el 21 de julio, donde comienza a devolverse hasta llegar de nuevo al oriente en el equinoccio de otoño, en septiembre, donde se inicia a desplazar hacia el sur 23.5 grados. Y luego torna de nuevo el ciclo. Así es como se mueve el ciclo de los equinoccios en el tiempo y en el espacio. Y aquí vamos a ver la siguiente imagen. Aparece aquí la imagen, la forma en que se mueve el hemisferio norte, el ecuador latitudinal, el hemisferio sur, las latitudes en 90 grados, y el movicierto que se hace en las latitudes entre polo sur y polo norte. Dice, esta hermosa danza fue bien conmovida por todas las culturas que edificaban sus templos, de tal forma que en cada una de estas fechas el sol alumbraba puntos específicos de las edificaciones. En Chichén Itzá, construcción del periodo maya en México, los días de los equinoccios 20 o 21 de marzo y 22 o 23 de septiembre se observa como en el templo de Kukulcán. Este es el templo de Kukulcán, porque Chichén Itzá en sí es una ciudadela, y esta es la réplica de Kukulcán que hay allá, aquí en el lugar sacrísimo.
es la misma réplica que está ahí ubicada. Y en las escalináticas que se ve ahí, en la figura que se ve de nuestra pirámide, que es una réplica donde están los átomos crísticos de la madre, entonces lo que sucede es lo mismo. En los equinoccios del 20 o 21 y 22 y 23, siempre el equinoccio va a estar marcado 20 y 21, el día físico y el día espiritual. Se observa cómo en el templo de Kukulcán, a partir del amanecer, los rayos del sol cruzan por las esquinas del templo. O sea, por aquí. Y se plasma en el borde de la escalinata dibujado a uno las partes del cuerpo que coincidirá con la escultura de una cabeza de serpiente. Entonces aquí se alcanza a ver, solo que no se ve muy bien. No tomaron la imagen de frente para que se viera la bajadita de las escalinatas hasta que llegue a la cabeza de la serpiente, que se localiza al nivel del piso a pies de los escalones. A mediodía, la luz dibuja completo los 7 segmentos del cuerpo de la serpiente. Al pasar esa hora, la sombra avanza y la serpiente de luz emprende el camino de regreso hacia arriba. Es una danza hermosísima que se da solo en esa fecha, en la fecha del equinoccio. Este momento era de festejo y alegría para esta civilización. Asimismo, en las diversas pirámides y construcciones de varias culturas ocurren eventos similares como en Stonehenge y en la Puerta del Sol en Tiahuanaco, en Bolivia. Aquí está la entrada de la Puerta del Sol, en Tiahuanaco, en el día del solsticio. Esto es una historia muy bonita, por ahí está el venerable maestro Nahualtayapán, que él conoce bien la historia de esto de la puerta de Tiahuanaco y la entrada del sol en los equinoccios y en los movimientos de los solsticios. Es muy interesante esta historia, ya lo invitaremos al maestro para que él nos dé el día de Managda Sabat, que hacemos un resumen general de todo, para que él nos dé una explicación el día de Managda de esto tan interesante que sucede también allá en los puntos donde se ha estado marcando. Antes de continuar, vamos a ver entonces 2 videos explicativos de los equinoccios para que sus mercedes entiendan y comprendan cómo es que funciona esto del equinoccio de primavera, la importancia de las fechas en las actuales, y después les vamos a dar las recomendaciones, reguardarles las que dio el Elohim Regente Tal Jaber el día de hoy para recibir el nuevo Heliocrón. Y también les daremos algo otras indicacioncitas que van a ser muy útiles para recibir el nuevo Heliocrón. Los solsticios. Es el inicio de la primavera, el equinoccio, uno de 2 que suceden en el año, con los que se marcan 2 estaciones, la primavera y el otoño. Para el invierno y el verano suceden los solsticios. Así, de una manera muy general, un equinoccio ocurre o se denomina cuando las noches son de igual duración. Es un instante y ocurre en el momento en que la Tierra, los polos de la Tierra están alineados con el Sol. Y bueno, después sigue la rotación, la traslación alrededor del Sol y pues más cambios en clima.
La simetría temporal entre el día y la noche es lo que ocurre en el equinoccio. La palabra viene del latín y significa noche igual. Es cuando el sol llega al azimut, el punto vertical más alto. Esto sucedió la noche del 19 de marzo. Este fenómeno no es completamente visible en todo el mundo, ya que depende de la rotación del sol. Para los astrónomos, la referencia más notoria es cuando el Sol está en el primer punto de Aries y en el otro extremo estará en el primer punto de Libra, cada uno según el punto del Sol y de dónde se encuentre ubicado en la Tierra. En el Polo Norte, el equinoccio marca el paso de la noche de 6 meses de duración al día igual de 6 meses de duración. Para el hemisferio norte es el cambio de invierno a primavera, para el hemisferio sur es el paso del verano al otoño y para el Polo Sur pasa del día de 6 meses a la noche de 6 meses. Antiguas civilizaciones notaban este cambio. En México, en Chichén Itzá, la pirámide Kukulcán es visitada por muchas personas en este día para ver en la puesta del sol cómo se proyecta una sombra sobre la escalinata de esta pirámide. Este día marca el inicio de la primavera y nos permite cargarnos de energía para disfrutar el resto del año. Para la California, Alejandro Sevilla. Bueno, ahí se vio un poquito la imagen de la pirámide de Kukulcán, cómo bajaba la serpiente equinoccial. Bonito. Sí, vamos a ver otro video al respecto de esto. El equinoccio de primavera. Bueno, lo que se ve ahí son las imágenes de cómo la gente se prepara en los lugares para recibir el punto de equinoccio. Y lo que es el equinoccio y el solsticio es una fiesta que se hace para recibir el nuevo día en los lugares donde se ubican las referencias de la entrada del equinoccio. Hay gente que lo prepara desde 1 o 2 días antes, se ubican en el lugar donde se va a hacer el festejo del equinoccio. Si es que la zona es, dependiendo de la cultura que sea. Y es lograr ver cómo el sol puede entrar por ejemplo, esto creo que es en Tiahuanaco, la puerta del sol. Entonces lo que buscan es mirar cómo en el pleno equinoccio se puede ver la imagen de la entrada del sol. Bueno, todas las culturas tenían la costumbre y la característica de celebrar la entrada de la primavera. Los egipcios también, los hebreos, en la zona de Zoroastro, en la zona persa, los tibetanos. Bueno, iba pasando hasta que vaya saliendo el sol y se pueda introducir exactamente por el centro de la construcción o del monolito, que es lo que quieren dar en la representación de la imagen. Ahí va saliendo el sol, entonces el sol debe pasar exactamente por el centro de la estructura monolítica por donde se debe ver la entrada, y solo ese día marca el sol exactamente y pasa por ese lugar, y ahí marca la entrada del equinoccio de primavera. Ahí entra el solecito.
Y eso marca una fuerza de rayo espiritual. La gente está levantando las manos, recibiendo la energía del sol. Y ahí exactamente entró el equinoccio. Bonita la imagen, se ve. Ya está el sol en el puro centro. Y ahí el sol entonces emite por la imagen, debe emitir 8 rayos, 4 rayos arriba, 4 rayos abajo para que sean 8. Y ahí uno ve 3 rayos arriba, 3 rayos abajo. En la entrada de la figura de cómo entra el sol para recibir la primavera. Es una de las cosas más bonitas que se celebra y que la gente tiene pues el dharma y el privilegio de estudiar y de escudriñar esto de los equinoccios y los solsticios. Cada heliocrón, por eso dijo el venerable Elohim regente Taljaver, es único, no se cumplen heliocrones todo el tiempo, solo es una vez al heliocrón, entonces nos debemos aprovechar estas fechas porque somos ciertos únicos que no vuelven a repetirse, no vuelven a darse sobre la esfera Geagnos y sus mercedes deben de aprovecharlos al máximo. Ahí está la imagencita, la hemos dejado así para que sus mercedes la alcancen a mirar, les quede el registro. Bueno, hoy es 21, hoy fue un día muy, muy especial. Managda y pasado también, porque son los días del inicio de Heliocrón. Todos los días, creo que es muy importante la celebración de estos días, el día del equinoccio. Esto marca el nuevo Heliocrón. En las culturas antiguas ahí iniciaba el Heliocrón, en el equinoccio exactamente inicia el Heliocrón. Para el calendario lunisolar Tao, el Heliocrón inicia cuando termina la constelación de Piscis, que termina el día de Managda en la noche. Estamos terminando Piscis. Y entonces, el día de Managda Shabbat en la noche está terminando Piscis y ahí marca el inicio del Heliocrón. O sea, estaríamos iniciando el Heliocrón en la fecha del mundo el domingo. La casa, ya como lo indicó el venerable Elohim regente Taljaver, debe estar limpia, muy limpiecita. La gente debe saumear la casa. El día de hoy la deben de saumear con palo santo. Si tienen palo sacro, entonces con palo sacro. Incienso virgen para que les marque, les quite las larvas astrales. Los monjes que tengan incienso siribisnutao, pues entonces le proporcionan en las ciudades, le proporcionan a la gente incienso siribisnutao. Se deben de prender 3 inciensos. Las 3 puntas de los inciensos pegan en la punta de arriba, o sea, haciendo un 3. Y sus mercedes deben de quemar el incienso exactamente 45 minutos antes de que inicie el día de Shabbat del día de hoy. Van a quemar el incienso virgen, si tienen incienso virgen, que es el que se encarga de quemar las larvas astrales. Si no tienen incienso virgen, como el maestro Kelium Zeus lo enseñó, tienen incienso siribisnutao, que también es una mezcla que enseñó el maestro Kelium Zeus, para quemar las larvas astrales. Los que puedan lavar la casa pues con plantitas, la lavan con plantitas. Exactamente, siempre son 3 plantas que se utilizan para limpiar la casa, que son las 3 plantas que en poder energético sirven para bañarse y para limpiar la casa. Y son plantas amargas, entonces mercedes si pueden las ubican. Siempre se utiliza ruda, romero y altamisa. Cada plantita le corresponde un salmo. La altamisa es el salmo 91, la ruda, el salmo 23 y el romero, el salmo 121, que son los 3 salmos de Protexel, que cada uno de nosotros deberíamos de saber de memoria. Todos deberían de saber esos 3 salmos de memoria. El salmo 21, licencia el salmo 91, el 23 y el 121. Son los 3 salmos de poder. Entonces, cuando se está haciendo esa limpieza, se leen esos 3 salmos. En la casa, su merced lee los 3 salmos. En la tarde nos debemos de bañar hoy, obligatoria, inti todos, por cuanto es el día
espiritual del equinoccio para prepararnos un día sabático para recibir el nuevo Heliocrón. Gratísimas a Dios en esta oportunidad, el día Shabbat está marcando el fin del equinoccio y el inicio del nuevo Heliocrón, o sea, es el punto de equilibrio entre el un día, espiritualmente hablando del equinoccio que es hoy, y el inicio del nuevo Heliocrón que es el domingo. Entonces en la mitad vamos a encontrar el Shabbat. Managda es un Shabbat especial, no lo vayan a dedicar para ponerse a ver videos y a perder el tiempo viendo a Hollywood, que es la característica del ser humano. Es el día de descanso, entonces lo dedican para ver videos, para romper la psiquis mirando videos que siempre llevan un porcentaje de música rock, de música profana o de pornografía. Cualquier video siempre le introducen esos tres aspectos, porque son el sistema de control mental actual que tiene la bestia. Entonces un video siempre va a tener música rock, pornografía y robo. Siempre van a tener eso, esos tres aspectos: música rock, pornografía y robo, para que la gente grabe en su psiquis esos tres delitos y les quede. Son la forma de manejar mentalmente al ser humano. La música es el sistema más fácil para manejarle la psiquis a los hombres, y obviamente la pornografía, o sea, el sexo. Sexo, música y robo. Sexo, robo y música. Siempre todos los videos, esto sí serían las películas, siempre van a tener esas tres porciones: sexo, música y robo. Robo, música y sexo. Siempre van a tener eso. ¿Para qué? Para que haya una grabación mental genética en la persona y la persona quede metida en ese mundo y se quede encuadrada en el mundo de Hollywood. Entonces el día de mañana ni por las curvas se vayan a poner a ver videos que les contaminen la psiquis, porque dañan el tralto espiritual para recibir el nuevo Heliocrón mirando basura. Entonces, como decía el maestro Kelion Zeus en Kelion Zeus 360 días bravos, decía el maestro, mirando a los homosexuales, que son los que hacen los videos, y la inmunda basura de la tierra. Entonces, para que no dañen la psiquis mirando videos, ayunen. Ya eso va a ser ayuno de video. A la gente le va a tocar ayunar de video. Como les gusta mucho ver video, no toda la gente, pero sí hay, sobre todo los jóvenes, que no encuentran qué hacer, se aburren de leer la Biblia porque no les gusta, pues entonces se dedican a ver video. Si leen la Biblia les da sueño y se quedan dormidos. Y como no les gusta, no tienen esa espiritualidad como en la antigüedad los sabios, que sí tenían pues un dote espiritual para leer libros sagrados y no dormirse. Ahorita no, ahorita la juventud de ahorita lee la Biblia y le da sueño. Preciso abren la Biblia donde aparece la historia de la descendencia de tal persona y son como 50 descendencias. Peor todavía, pues más sueño le da. Entonces por eso no les gusta leer la Biblia, porque cada vez que abre la Biblia siempre va a encontrar: y este era hijo de este, y este era hijo de este, y este era hijo de este, y este era el otro hijo de este, y este era el hijo de este, y el hijo de este. Y entonces se aburre leyendo porque solo está leyendo la historia del hijo del hijo del hijo y del otro hijo. Por eso es muy bueno iniciar a leer la Biblia cuando sus mercedes la inicien a leer en el Evangelio, en los 4 Evangelios, que es la vida de un iniciado. Su merced quiere ser un iniciado de verdad, tiene que leer la vida de un iniciado, el más grande que pisó la tierra, que es el gran Kabir de Galilea. Entonces su merced empieza leyendo la Biblia en los 4 Evangelios, porque ahí está la vida del más grande de los iniciados que ha pisado la esfera. ¿Quiere ser iniciado? Ahí están todas las pautas de cómo ser un iniciado. Entonces lee los 4 Evangelios y así no se aburre. Porque si de pronto abrió por ahí a números o símeros, que son cuentas de todo el pueblo de Israel, cómo los contaban y que este era la descendencia de este y luego este, y este era la descendencia de este, pues le da sueño y se queda dormido. No es que no se deba leer, se debe de leer. Y se tiene que aprender uno a leer, pero hasta que adquieran el nivel espiritual para leer lo que Dios les pone, y que su merced abrió la Biblia y Dios le puso exactamente eso, es porque meneste eso. Así sean solo cuentas, símeros. Es lo que meneste. Lo están desencuadrando. Para desencuadrarlos le tienen que poner esa lectura. Lecturas así. Eso desencuadra. Son lecturas desencuadrantes. Solo que la persona le da sueño y se duerme. Entonces luchen por leer los 4 Evangelios. ¿Qué más deben de hacer? Bueno, lavar todos los calzapios. Nos toca lavar todos los calzapios. Todos, absolutamente todos. Y los calzapios del día de Managda y del de pasado deben ser calzados limpios, muy limpiecitos. Calcetines limpios. Interiores, luchen por buscar interiores no fornicados. Si tienen interiores fornicados, bótenlos o quémenlos. Si no tienen,
porque ellos tienen esa vibración. Entonces sus mercedes lo que hacen es cambiarlos. Si no los pueden cambiar, porque de pronto no tiene más y le tocaría ponerse un taparrabo o alguna cosa rara, porque no tenga más, pues entonces lávelos bien y los echa agua caliente, porque no se puede poner interiores fornicados, porque llevan obviamente esa vibración negativa. Deben de ser nuevos. Un interior fornicado en el que haya botado la energía sexual o haya tenido un sueño erótico o alguna de las situaciones que le sucede a una persona cuando pierde la energía genética. No le sirve para recibir el nuevo heliocrón, ni el equinoccio, ni el solsticio. Managda, juiciosa Inti deben de estar haciendo el recibicierto al día. Todos, absoluta Inti, todos, porque Managda es pues un día muy especial. Es el día entre el equinoccio y el nuevo heliocrón. En un sábado marcado entre esas dos fechas, un día muy, muy, muy importante. Deben de tener ropa de un solo fondo, bien limpiecita, ojalá nueva, como explicó el Elohim Regente Talgia, ver una ropa nueva, nuevita. Deben de lavarse en los pies hoy, antes de ir a reposar, ojalá en agua de limón, entonces con cáscara de limón, y meter los pies en agua antes de irse a reposar, porque los pies es lo más sucio. Y aunque uno se bañe con agua, solo agua, los pies le quedan sucios. Para eso es muy importante meterlos en agua y que el agua sea de limón. Entonces ponen a cocinar agua de limón. Claro, necesitan gas. Si no tienen, pues les toca coger el limón y macerarlo y echarlo en agua fría y ahí mete los pies, aunque sea en agua fría. Les sirve para que por la noche no le den sueños eróticos ni poluciones nocturnas, queda helado, frío. Entonces le conviene, va a quedar bien, no le va a dar sueños eróticos ni poluciones nocturnas, metió los pies en agua fría. Parada de Magdus, 6 minutos, no la vayan a rebajar, y si en estos días por alguna circunstancia se menguó la parada de Magdus, otra vez retomen la parada de Magdus porque son días especiales. Si el día en el equinoccio yo me paro de Magdus 3 veces al día, 6 minutos, me da 18 minutos. 18 minutos da Sibe, esa es la medida de la caña de Dios. La caña de Dios es manejada por el Supremo Maestro Samael Joabator Beor, porque la cédula del maestro da Sibe y la cédula del maestro Kelium Zeus da 6. Ellos son el 6 y el Sibe, que es el Tao. Recuerden que el Tao es 6 y Sibe. No es 6 y 6, ni Sibe y Sibe, es 6 y Sibe. Por eso ellos son los mensajeros del Tao. El Sibe es el maestro Samael, el 6 es el maestro Kelium Zeus. Por eso cuando se come el alicierto se comen 6 cucharadas con la Magdu izquierda, Sibe con la Magdu derecha. Ese es el Tao. 6 con la 6 izquierda, Sibe derecha. Siempre 6 izquierda, Sibe derecha. 6 izquierda, Sibe derecha. Ese es el Tao. El Tao no es comer mitad con una y mitad con otra, no. El Tao es 6 y Sibe. Ese es el Tao. Ese es el 8 cósmico. Entonces sus mercedes tengan eso en cuenta. Y hoy comen 6 cucharaditas con la izquierda, Sibe con la derecha. Y se van alternando. Lo que pasa es que como somos muy inconscientes, todas se las comen con la izquierda. De pura. Ni siquiera la gente hace el gire que el maestro Kelium Zeus enseñó, ya se le olvidó, o se va olvidando la doctrina de los venerables maestros por falta de práctica, y empieza, así es que se deforma la enseñanza, y así es que se ha deformado la enseñanza de los venerables maestros a través del tiempo y del espacio, y ellos enseñaron el Tao en la forma de comer, en la forma de caminar. Entonces sus mercedes hoy, y si van a tomar líquido, tomen líquidos con primero cuchareado, después lo giran, ponen la boquilla al norte, lo traen a la boquilla, se lo toman. Igual midan su toma de líquido. No es que esté tomando líquido y exactamente a las 13, se tomó 13 pecados y se puso a hablar con el otro. Fornicó, eso es fornicar. Y uno a la verdad no se da cuenta. Resultó bebiendo 13 sorbos. Y a los 13 llegó el amigo y le entretuvo y le dijo, 13, preciso, la muerte, ni más. Le dolió la barriga, comió y le dolió la barriga porque terminó comiendo 13 cucharadas o terminó bebiendo 13 sorbos y no se dio cuenta. Y después le dolió la barriga, se le alborotaron las lombrices y las amibas, los parásitos, el zoológico interno se le alborotó porque tomó una medida 13 o una medida de 16. Que no está bien por falta de conciencia en lo que comemos, conciencia en lo que miramos. Entonces sus mercedes van a tener conciencia. Esta noche ubicar la himnopedia, y les recuerdo algo que dijo el Elohim Talgia Ver, me pareció muy especial.
No crean que porque estamos en emergencia no vamos a cumplir las cosas de Dios. Eso es lo que quiere Satán. Satán crea las emergencias, manda a la bestia para que nosotros nos olvidemos de Dios. Entonces ya se fue a la emergencia y llegó puerco y no se bañó porque está cansado. Entonces se acostó puerco. Eso es lo que quiere Satán, mandarlo por allá y venir puerco y quedarse acostado puerco. Y al otro día se levanta tarde. Eso es lo que quiere Satán, entretenernos para olvidarnos de las cosas de Dios. Entonces no importa, con emergencia y todo, nosotros seguimos cumpliendo las cosas de Dios. Porque Satán lo que quiere es entretenernos, mandando a la bestia para que no cumplamos las cosas de Dios y nos olvidemos de los requisitos y los reglaciertos de Dios. No es menester, con emergencia y todo, y se llegaron tarde, pues báñese y traje se limpia inti, porque llegó de la guerra. Recuerden que cuando se llegaban los hebreos de la guerra, no podían meterse en la casa con la ropa sucia, porque venían de la guerra, tenían que irse a cambiar al patio y dejar todo afuera, bañarse y así podían pasar al real. No sea que lleguen de la guerra y entonces como llegaron cansados, como los profanos, para la cama, y ahí se acuesta con todo sucio. Eso es lo que quisiera Satán, o eso es lo que quiere Satán. Nunca a la guerra se puede ir fornicado, y es una explicación que creo que en el día de ayer estaba haciendo la madre Gaía de algo que sucedió, pero traemos ese aporte de esa explicación, porque nunca se va a la guerra fornicado. Eso es lo que quiere Satán. Para el que va fornicado a la guerra, los demonios que vaya a enfrentarse le chupan ese semen botado y se aumenta el poder de ellos y se menguaría el poder de los hijos de Dios. Entonces, son cosas que de pronto desconocemos, que debemos conocer para que sus mercedes nunca pierdan las batallas ni pierdan la guerra. El día de hoy muy juiciosos en el día lunar, buena parada de Magnus, el recibicierto del sábado hoy va a ser muy especial porque es una recepción que despide el equinoccio y prepara el Shabbat del nuevo heliocrón, o sea, el Shabbat que está un día antes de iniciar el nuevo heliocrón. Y el primer día del heliocrón, como es un día de fiesta, también es otro Shabbat, o sea que mañana estaremos de Shabbat en Shabbat. Mañana será Shabbat y el día domingo que inicia el nuevo heliocrón también será Shabbat. No pueden, porque la ensucian, no se puede. Después un guerrero cuando llegaba de la guerra no podía entrar al real, o sea, al lugar sacro. La casa es el real. Nos hemos descuidado en eso y la consideramos la casa la gaminería, entonces sucia, patas arriba, pero la casa es el sacro real, es el templo donde se guarece el templo de Dios. Y cuando los combatientes llegaban de la guerra no entraban al real, se quedaban afuera, hasta que les pasara la suciedad de la guerra. Y se podían quedar una noche fuera de la casa, o 7 días se quedaban fuera de la casa y no entraban. Ahorita pues no es tan estricto como en el tiempo de los hebreos, pero sí es bueno conservar cierta costumbre de tener mucho cuidado cuando lleguen a la casa después de las emergencias, o aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius a las cabañitas. Recuerden, no nos podemos dejar ganar de Satán, que quiere entretenernos y alejarnos de Dios. Nos vamos a estar con Dios, porque así era que Jehová le entregaba los enemigos a los hebreos. Cuando el pueblo de Dios se portaba mal, entonces Jehová dejaba que los enemigos avanzaran. Y es lógico, o sea, es mirar, uno debe ser muy observador. Si Satán avanzó hasta cierto lugar, uno debe de mirar qué hechos malos hice para que el enemigo llegara hasta ese punto y arrepentirnos para que no vuelva a suceder. Es el objetivo, es arrepentirnos para que la bestia no sitie el Templo Vegetal Sacro Aquarius por mal comportacierto, o en la ciudad para que los ladrones no le roben la casa por mal comportacierto, o que el vecino no le pague, o que el patrón se le voló con el dinero. Todas esas cosas que pasan es por mal comportacierto. Alguna falla estamos cometiendo y por ende dejamos que la bestia avance sobre nosotros. Y el objetivo es, como dijo el Elohim, no dejar que la bestia nos entretenga y no dejar que la bestia les avance. Entonces luchen en lo que más sea posible por mirar, escudriñarse. El maestro Samael Aun Weor, Samael Juabator Weor después, y hoy la energía sobre el Elohim Miguel, el señor Weor Shammai-Jael, porque es como en el tiempo del Lobsan Rampa, es una energía que viaja de viteria en viteria. Él enseñó Clara Inti.
Todos los días, antes de reposar, su merced tiene que hacer un balance de su comportacierto. Todos los días. ¿Cómo se portó? ¿Qué mejoró o qué empeoró? Ni más que, por lo general, en vez de mejorar haya empeorado, pues se fue endeudado. Eso se llama irse con deuda. Se fue en deuda con Dios, se portó mal. Tiene una deuda. Entonces, sus mercedes, revises en todas las noches qué hizo bien y qué hizo mal y qué debe corregir. Nunca creernos perfectos porque es el peor error que existe entre los iniciados. La perfección no existe como tal porque solo es perfecto Dios. Él es perfecto, el Padre cósmico y el Padre solar. Él es el único perfecto. Nosotros estamos tendientes a cometer errores. No quiere decir eso que entonces nos vamos a poner a cometer errores y errores y errores y errores. Húyanle a los errores. Terminamos entonces terminando la lectura de la historia del equinoccio. Mañana vamos a hacer como es un resumen, vamos a hacer un ampliacel después del recibicierto al día, que es el elegido del conocicierto Managda sobre el equinoccio y el nuevo heliocrón. Otros daticos para que sus mercedes lo revisen. Vamos entonces otra vez a abrir lo del equinoccio y vamos a ver el final de la presentación del nuevo heliocrón. Ya estamos en la alborada del nuevo heliocrón. Vamos entonces con la última porcelcita. Dice así: así que, venerable Ser Magdus, preparémonos para esta fecha especial que para este heliocrón ocurrirá el próximo 20 de marzo, o sea, ayer a las 11:57 fue el equinoccio, teniendo en cuenta de que en algunas ocasiones es el 21 de marzo, pero las variaciones cósmicas hacen que fluctúe entre estas dos fechas y para este heliocrón será y fue este 20. Recuerden, es el día físico del equinoccio. Siempre el 21 va a marcar el día espiritual del equinoccio, todos los 21, o sea, hoy es el día espiritual de esa fecha, del equinoccio de primavera. Por ser el 21 la medida exacta de los 7 días del cumpleheliocrón del venerable maestro Hakellion Zeus Induceus, que fue el 14 más 7 da 21, exactamente es la fecha. Y el maestro trajo su nacicierto para que nosotros lográsemos celebrar la verdadera Pascua de la verdad, de la verdadera Pascua, que la marca los 7 días antes del nacicierto del venerable maestro Hakellion Zeus Induceus, el día del nacicierto, los 7 días después que marca el inicio del equinoccio de primavera. Un día después, de acuerdo al calendario lunisolar, o un día y medio después, es el inicio del heliocrón. Y gratísimas a Dios, pues estamos en esas fechas, que las aprovechen mucho. Ya el día de Managda, pues les estaremos diciendo feliz heliocrón. Managda en la noche, en el día, en la tarde de Managda, para iniciar el nuevo heliocrón, que lo iniciaríamos a las 6 en el horario de Dios para darle la apertura al nuevo heliocrón. Entonces estaremos muy a la expectativa. Benditos sean, venerables seres, que la paz y la armonía esté con sus mercedes, y vamos a solicitarle a la venerable Chumbagut que nos eleve la oracel, que eleve la oracel al Supremo Hacedor para concluir este día de el elegido del conocicierto. Adelante. Esta última frase la vamos a leer nuevamente el día de Managda, porque ya Managda estamos ya en la alborada del nuevo heliocrón. Adelante, venerable Chumbagut. Gratísimas, venerable maestro de Han Lacker en posesión de Peticel. Gratísimas, Señor, amantísimo creador de todas las cosas cuanto existen. Gratísimas por licenciarnos este día. Gratísimos por licenciarnos esta sabiduría que cada día nos ayuda, a que cada día seamos mejores, Señor. En este día te pedimos que vuestra merced nos guíe y nos ayudes a que iniciemos un nuevo heliocrón bien, podamos aprender esa sabiduría que viene de los cosmos y de Dios. Cuida a los maestros, a los monjes exiliados, donde quiera que se encuentren, que siempre tengan el pan, el techo y el abrigo. Todo esto te lo pedimos en el simbre de Ja, de Kelun y de Aún, por Jehová Aón. Om sea. Gratísimas a los seres que se reportaron, venerable Mahatma Dapki. Le enviamos un saludo a su merced. Galaidalak, le enviamos un saludo a su merced. A todos.
Tunjidilde de allá, que su merced siempre está conectada, y a todos los que se han conectado. Saitose, ¿quién más? Ya va. Gratísimas, benditos sean. Veridiana Castrillón también se conectó. Todos los que se han conectado. Olga Hatsibe y todos los que se han conectado. Cualquier pregunta al respecto de esto la pueden hacer. Segurísimos que el día de mañana el Elohim Regete Tal Yaver continuará dándonos indicaciones de cómo recibir el nuevo heliocrón. Benditos sean, venerable Gran Capa, nos ubica el link del elegido del cono, sí cierto.